El INEGI dio a conocer los resultados de la balanza comercial de México con cifras al cierre del 2021. Las importaciones y exportaciones de mercancías en una economía como la mexicana son determinantes en el arrastre que tienen para consumir materias primas, bienes intermedios de consumo final, emplear personal calificado, pagar salarios, articular cadenas de abastecimiento de proveeduría especializada, atraer nuevas inversiones regionales, pagar impuestos, consumir energía, entre otras externalidades positivas. Después del gran confinamiento del 2020, ¿qué tanto se han recuperado los flujos internacionales de mercancías y la rearticulación de esas llamadas cadenas globales de abastecimiento? Las respuestas solo pueden provenir de un experto y líder de opinión como el maestro Pedro Tello Villagrán, a quien usted ya conoce. Pedro, muy buenas noches. Buenas noches, Raimundo. Gracias por la invitación. Gracias, Pedro. Y bueno, pues un especialista como tú nos tiene que ayudar a entender que este supermotor de la economía que en el año 2021 sumó nada más en exportaciones 494 mil millones de dólares y en importaciones 505 mil y pico de millones de dólares, casi un billón de dólares. Que es caray decir, todos estamos bien que mal influenciados por lo que ocurre en el comercio exterior. Sí, por supuesto. Hay que señalar que este es el único de los cuatro motores de la economía mexicana, Raimundo, que se mantiene con una operación eficiente. El año pasado cerramos con un nivel de comercio exterior, sumando las exportaciones y las importaciones, cercano al billón de dólares, como bien lo ha señalado, que es un nivel literalmente histórico. Y vale la pena agregar solamente tres anotaciones a propósito del comportamiento del sector externo mexicano. El primero es que eh, el comercio exterior es en este momento uno, si no es que el único pilar que sostiene a la economía mexicana. Segundo, a pesar de la desaceleración que se presentó en la actividad económica internacional, particularmente en el último trimestre del año anterior, las exportaciones cerraron el año anterior con un crecimiento de 2 dígitos que las mantiene, insisto, como la turbina con mayor eficiencia de arrastre o de impulso para la actividad económica nacional. Segundo, a pesar del favorable crecimiento que reportaron las ventas al exterior durante todo el año anterior, es importante señalar que su más importante componente, las exportaciones de la industria automotriz, cerraron el mes de diciembre con un retroceso moderado pero significativo por los problemas de aprovisionamiento de piezas, partes y componentes, particularmente los famosos microchips. Y eso representa quizás el desafío más importante en el corto plazo para que este motor, el de las exportaciones, se mantenga con el impulso que le ha venido ofreciendo a la actividad económica nacional. Y por último, diría yo que el repunte que registraron también las importaciones se explica fundamentalmente por la mayor compra de productos petroquímicos, combustibles, que la economía mexicana no es capaz de aprovisionar en condiciones suficientes con producción interna, que nos hace dependientes de combustibles procedentes del exterior y que genera al mismo tiempo una demanda de divisas para poder cubrir con esta parte del consumo nacional, Raimundo. Sí, Pedro, en el particular revisión que tú haces del comercio exterior de México, en las importaciones hay tres clasificaciones: bienes de consumo final, bienes intermedios y bienes de capital. Particularmente, tú has hecho mención en otros espacios, aquí en Cuentas Claras, que son buenas las importaciones siempre y cuando agreguemos valor. Es decir, entonces, de este tipo de importaciones, ¿cuáles son las buenas? Por supuesto que son tres tipos de importaciones: bienes de consumo, que son productos que encontramos habitualmente en las grandes cadenas comerciales; siguen las importaciones de bienes de uso intermedio, que son insumos, piezas, partes, componentes para la industria automotriz, para la industria electrónica, para la industria maquiladora, también para la industria de la confección, fundamentalmente textiles. Y estamos hablando también de las importaciones de bienes de capital, maquinaria y equipo o tecnología que se incorpora a los procesos productivos de nuestro país. ¿Cuáles de estas tres importaciones son las que en todo caso podríamos como país empezar a sustituir competitiva y productivamente? Y quiero subrayarlo: competitiva y productivamente, no a partir de mecanismos de protección. Desde luego hay bienes de uso intermedio que en un cálculo realizado por industriales de nuestro país habla de que México tiene potencialidad para sustituir cerca de 50.000 millones de dólares de lo que hoy importamos del exterior, si desarrollamos a empresas medianas, empresas pequeñas,
que tienen capacidad, potencialidad, inversión y yo diría nivel técnico y competitividad para poder producir internamente lo que hoy estamos importando. Y esto permitiría, Raimundo Auditorio, dos cosas fundamentalmente. Primero, generar en México empleos, ampliación de la planta productiva, impuestos e impulso para el crecimiento y el desarrollo. Y dos, ahorrar parte de las divisas que hoy benefician a otros proveedores de otros países y que podrían quedarse como parte del beneficio para el crecimiento de la actividad económica nacional. Pedro, y además, bueno, con esta sorprendente cifra que nos das potencial de corto plazo de sustituir importaciones, bueno, pues sin duda que todo eso es dentro del marco justamente de tratados de libre comercio que tenemos con muchos países del mundo. Nuestro comercio exterior sigue concentrado, obviamente, con Estados Unidos en 82.06% y el resto al mundo. Esta concentración, obviamente, para nuestra audiencia, ¿le beneficia o le perjudica? Por supuesto que nos benefician en muy corto plazo, porque Estados Unidos es la economía que tiene uno de los mayores niveles de dinamismo para salir de la crisis asociada a la pandemia, pero a la larga, Raimundo Auditorio, genera un nivel de dependencia tan elevado, de adicción a un mercado tan importante, que bastaría un tropiezo leve de la economía de Estados Unidos para que literalmente se desquicie la capacidad de avance del sector exportador mexicano. No deja de ser paradójico que siendo el país con el mayor número de acuerdos comerciales en todo el mundo, no hay otra economía que tenga la misma cantidad de acuerdos comerciales que tiene hoy en día México, dependamos exclusivamente de un solo mercado, el estadounidense, y lo que esto significa es que tenemos por delante un importante desafío por atender, que es avanzar hacia la diversificación de la oferta exportable que se dirige a los países de América, particularmente de Centroamérica y de América del Sur, pero por supuesto y de manera particular hacia Europa y a Asia, donde tenemos importantes oportunidades de acceso a mercados que muy poco hemos explorado hasta este momento. Sí, Pedro, nuestra audiencia seguramente escuchó o leyó por ahí que el director de Petróleos Mexicanos y también Andrés Manuel aseguraron que pronto dejaríamos de exportar petróleo. Según esta balanza comercial, son 29.000 millones de dólares de exportaciones petroleras. ¿De verdad se puede sustituir una aportación de 29.000 millones de dólares? No, lo veo francamente como una declaración que raya literalmente en el desconocimiento de lo que es la realidad del sector petrolero mexicano. A ver, Petróleos Mexicanos necesita generar divisas por la vía de las exportaciones, Raimundo Auditorio, para poder pagar los incalculables pasivos o la deuda externa que tiene contratada en este momento y que gravita pesadamente sobre su propia capacidad de operación. Pretender que vamos a refinar todo el petróleo que se extraiga del territorio nacional o de las aguas es francamente una ilusión que no tiene ningún sustento en la realidad de nuestro país. Sí, Pedro, como asesor empresarial, y te están escuchando seguramente muchas personas en nuestra audiencia, son esos pequeños productores que tal vez producen un insumo por allí, una materia prima que puede ser un hilo o que puede ser algún botón para una prenda de vestir. ¿Qué tienen que hacer para articularse a estas cadenas de abastecimiento de exportaciones? No ser exportadores a lo mejor directos, pero sí subirse a ese tren. Fíjate que me sorprende que hay cámaras que han tomado la iniciativa de lanzar convocatorias para productores finales que independientemente de que su oferta vaya al mercado nacional o hacia la exportación, buscan acercarle a potenciales proveedores mexicanos que han contado con asistencia técnica, que han modernizado su propia maquinaria y su equipo y que disponen al mismo tiempo de mano de obra que han calificado, capacitado y especializado. Ese esfuerzo que están emprendiendo hoy algunas cámaras, yo creo que es un esfuerzo que tendrían que impulsarlo también el gobierno federal como el gran coordinador y supervisor de la política de desarrollo de nuestro país, pero particularmente y también los gobiernos estatales. Yo creo que los empresarios, a título personal, han estado haciendo esfuerzos importantes a lo largo de los últimos meses para poder subsanar la caída en las ventas de sus productos a los mercados tradicionales y han estado buscando alternativas como convertirse en proveedores confiables de empresas cada vez mayores, pero me parece que suponer que el esfuerzo del empresario en lo individual va a redituar beneficios o resultados tan favorables como los que esperaríamos si avanzamos por una suerte de esfuerzo colectivo, sería un error. Tenemos que convocar el esfuerzo de todos, Raimundo,
para que finalmente iniciativas como esta de enlazamiento productivo tengan sentido y se puedan convertir finalmente en proveedorías o en proveedores de vínculos mucho más eficaces en materia productiva para la economía mexicana. Y sobre todo, Pedro, pues cuando justamente debido al confinamiento en estos 2 años, pues se han suspendido ferias internacionales antes tan acostumbradas, incluso temáticas, ¿no? La agroalimentaria, la electromecánica, etcétera. Y con esto que dejas ver tú, bueno, ¿por qué no hacer esas ferias justamente aquí en la arena doméstica? En ese sentido, entonces, las cámaras empresariales, sí les ves en el ánimo de poderse, pues obviamente conglomerar para poder ser exportadores de nuevo con potencial, el poder emprender también en nuestro país estas ferias para atraer inversores. Yo diría que hay cámaras que han tomado muy acertadamente la iniciativa y eso apunta en la dirección correcta. Ojalá que el esfuerzo de estas pocas cámaras de hoy se generalice a la totalidad y que sean las grandes confederaciones, la Confederación de Cámaras Industriales, la CONCAMIN, la que encabece el esfuerzo promotor de este tipo de organizaciones o de este tipo de ferias o mecanismos de control para que finalmente podamos avanzar en ausencia del gobierno federal por el camino que tenemos que estar abriendo, participando activamente a nivel de empresas, a nivel de cámaras regionales y de cámaras especializadas, en este que me parece que es quizás el último eslabón o la última oportunidad para poder sacar a la industria mexicana de la postración en la que se encuentra la mayor parte de ella en este momento, Raimundo. Pues ya lo creo que simplemente quienes te están escuchando en la Ciudad de México y el Estado de México seguramente han escuchado entre líneas, como yo diría el buen entendedor, pocas palabras, que ante la ausencia de una política pública de apoyo y de impulso a esta articulación para generar valor hacia la exportación, pues a entrarle, ¿verdad?, directamente, no pensando más quizás en esos apoyos gubernamentales que además son tan indispensables. Muchísimas gracias, mi querido Pedro. Como siempre, te agradezco muchísimo este apoyo para Cuentas Claras y que pases nuevamente un muy feliz 2022. Siempre es un honor para mí participar con ustedes. Buenas noches a todos. Gracias, Raimundo. Al contrario, muy buenas noches, mi querido Pedro. Bueno, pues usted acaba de escuchar en Cuentas Claras cómo ha sido y cómo se espera que sea el desempeño del comercio exterior de México y las expectativas que se tienen de confianza empresarial para este 2022. Vamos a un último corte y al regresar, lo último en finanzas y tecnología, aquí en Cuentas Claras. Estás viendo Cuentas Claras con Raimundo Tenorio.